Cuando los investigadores forenses finalmente abrieron la bóveda familiar de los Montenegro, después de 5 décadas, encontraron algo que cambió para siempre nuestra comprensión sobre hasta dónde puede llegar la codicia humana. Durante 50 años, Esperanza Montenegro, matriarca de una de las familias más ricas de Latinoamérica, había orquestado sistemáticamente la eliminación de 60 miembros de su propia descendencia para mantener intacta una fortuna valorada en más de $800 millones. Esta no es la historia de una anciana que perdió la razón en sus últimos años. Es el caso documentado de la manipulación familiar más calculada y sanguinaria de la historia moderna. Una mujer que durante medio siglo utilizó su posición como abuela amorosa, benefactora generosa y matriarca respetada para convencer metódicamente a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de que era mejor morir que vivir sin su fortuna. Lo que más perturba a los psicólogos forenses que estudiaron este caso es que Esperanza Montenegro no actuaba por locura o impulso. Cada muerte fue planificada con la precisión de un estratega militar, utilizando técnicas de manipulación psicológica tan sofisticadas que sus víctimas creían genuinamente que estaban tomando decisiones por voluntad propia, cuando en realidad estaban siguiendo un guión que ella había escrito décadas antes. Durante 5 décadas, la familia Montenegro fue admirada por su unión, su devoción religiosa y su generosidad filantrópica. Nadie sospechaba que detrás de cada cena familiar, cada celebración navideña y cada reunión de cumpleaños, una mente criminal estaba evaluando cuál de sus descendientes representaba una amenaza para su control absoluto sobre el imperio familiar. Si crees que el amor de una abuela es incorruptible, esta historia te demostrará que cuando la codicia se combina con inteligencia diabólica y paciencia infinita, incluso los vínculos de sangre más sagrados pueden convertirse en armas letales. Prepárate para conocer el caso más escalofriante de manipulación familiar generacional jamás documentado. Bienvenidos a El Lado Oscuro de la Fe. Soy el Dr. Miguel Santamaría y hoy van a conocer la historia más perturbadora de manipulación familiar que he investigado en mis 20 años de carrera. Cómo una sola mujer logró convertir el amor familiar en el arma más letal de su arsenal personal, eliminando sistemáticamente a cualquier heredero que pudiera amenazar su control sobre una fortuna multimillonaria. Esperanza Montenegro no usó pistolas, venenos o accidentes para eliminar a 60 miembros de su familia. Su método era mucho más sutil y devastador. Utilizó su posición como matriarca amorosa para crear un sistema de manipulación psicológica tan perfecto que sus víctimas competían entre ellas por el privilegio de renunciar a la vida para demostrar su lealtad familiar. Durante 5 décadas, esta mujer perfeccionó el arte de hacer que el suicidio pareciera un acto de amor, que la renuncia a la herencia se sintiera como generosidad y que morir joven se viera como la mayor demostración de respeto hacia la matriarca. Creó una cultura familiar donde sobrevivir se consideraba traición y donde los que más amaban a la abuela eran precisamente los que menos probabilidades tenían de llegar a la edad adulta. Antes de continuar con esta investigación, necesito pedirles 3 cosas esenciales. Primero, suscríbanse y activen la campanita si quieren conocer más casos que los ayuden a identificar manipulación familiar. Segundo, denle like para que más familias conozcan estas señales de peligro. Y tercero, comenten desde qué país nos acompañan.
quiero saber dónde resuenan más estas advertencias sobre los peligros que pueden acechar dentro de nuestros propios hogares. Prepárense para descubrir cómo el amor puede ser pervertido hasta convertirse en la herramienta de control más efectiva jamás creada. Esperanza Montenegro comenzó su carrera como eliminadora de herederos el mismo día que se casó con Rodolfo Montenegro, en 1960. Pero nadie lo supo hasta 50 años después. Durante la ceremonia nupcial, mientras familiares y amigos celebraban la unión de dos de las familias más prósperas del país, ella ya estaba evaluando mentalmente cuáles de los asistentes representarían eventualmente obstáculos para su plan maestro: convertirse en la única beneficiaria de la fortuna Montenegro. Lo primero que hizo fue estudiar meticulosamente el testamento de su suegro, identificando cada cláusula, cada condición y cada posible interpretación legal que pudiera favorecer su control futuro sobre el patrimonio familiar. Esperanza había estudiado Derecho antes de casarse, pero nunca ejerció la profesión. En su lugar, utilizó ese conocimiento para diseñar el fratricidio familiar más sofisticado de la historia moderna. Su primer objetivo fue su propio esposo. Durante los primeros 5 años de matrimonio, Esperanza se dedicó a minar sistemáticamente la autoestima de Rodolfo, haciéndolo creer que era un fracaso como empresario, como esposo y como potencial padre. Utilizaba técnicas de gaslighting tan sutiles que Rodolfo genuinamente creía que sus dudas sobre su propia competencia surgían de su interior, no de la manipulación constante de su esposa. Para 1967, Rodolfo Montenegro había desarrollado una depresión tan profunda que comenzó a hablar regularmente sobre lo mucho mejor que estaría su familia sin él. Esperanza, jugando el papel de esposa comprensiva, nunca contradecía estos pensamientos. En su lugar, los validaba sutilmente. Si realmente crees eso, amor, tal vez tengas razón. Tú conoces mejor que nadie lo que es mejor para todos nosotros. El suicidio de Rodolfo en 1968 fue catalogado oficialmente como resultado de depresión empresarial, pero Esperanza había pasado meses preparando el terreno psicológico perfecto. Había convertido a su esposo en el autor intelectual de su propia eliminación, convenciéndolo de que morir era el acto más generoso que podía hacer por la familia. Fue su primer éxito, pero no su último. Con la muerte de Rodolfo, Esperanza heredó el control temporal de los negocios familiares hasta que los hijos llegaran a la mayoría de edad. Pero ella tenía otros planes. Sus 3 hijos, Carlos, Patricia y Miguel, se convertirían en sus siguientes proyectos de eliminación, aunque utilizaría métodos diferentes para cada uno, perfeccionando sus técnicas con cada nueva víctima. Carlos, el mayor, mostró desde temprana edad una inteligencia natural para los negocios que amenazaba el control de Esperanza. En lugar de eliminarlo inmediatamente, decidió utilizarlo como herramienta de aprendizaje. Durante su adolescencia, lo envió a los mejores internados del extranjero, no por generosidad, sino para mantenerlo aislado de influencias familiares que pudieran contrarrestar su manipulación. Cada vez que Carlos regresaba de vacaciones, Esperanza había preparado lecciones de humildad, diseñadas para quebrar su confianza en sí mismo. Le presentaba problemas empresariales imposibles de resolver y luego lo criticaba duramente por sus fracasos, creando en él una dependencia emocional hacia su aprobación maternal, que se volvería fatal en su edad adulta. Patricia, la única hija,
recibió un tratamiento diferente pero igualmente letal. Esperanza la crió para ser la perfecta dama de sociedad. Hermosa, educada, pero completamente dependiente de la validación externa. Desde los 12 años, Patricia vivía aterrorizada por la posibilidad de decepcionar a su madre, y esa ansiedad se convertiría en la herramienta que Esperanza usaría para eliminarla décadas después. El capítulo termina con la revelación más escalofriante. Durante estos primeros años, Esperanza llevaba un diario detallado, donde registraba no solo sus planes de eliminación, sino también sus observaciones sobre las técnicas más efectivas de manipulación psicológica aplicadas a diferentes tipos de personalidad. No estaba actuando por impulso, estaba perfeccionando una ciencia de la manipulación familiar que aplicaría durante los siguientes 40 años para eliminar sistemáticamente a 59 personas más. Para 1975, Esperanza había perfeccionado lo que los psicólogos forenses llamarían más tarde el Protocolo Montenegro, un sistema de manipulación familiar tan efectivo que convertía el deseo de vivir en sentimiento de culpabilidad. Sus 3 hijos habían crecido creyendo que su existencia era una carga para la familia, que sus aspiraciones personales eran actos de egoísmo y que demostrar amor hacia su madre requería sacrificios cada vez más extremos. Carlos, ahora de 25 años, había regresado de Harvard con un MBA e ideas innovadoras para expandir el imperio familiar. Pero Esperanza sabía que su éxito profesional representaba una amenaza directa a su control. Durante las reuniones familiares, comenzó a implementar lo que llamaba sesiones de realidad familiar, donde sometía a Carlos a críticas devastadoras, disfrazadas de preocupación maternal. «Hijo, me duele verte tan arrogante. Tu padre también creía que sabía más que la familia, y mira cómo terminó». La manipulación de Carlos incluyó la introducción estratégica de María Elena, una mujer que Esperanza había elegido específicamente por su personalidad dependiente y su tendencia a la depresión. El matrimonio de Carlos con María Elena no fue coincidencia. Esperanza había orquestado el encuentro, sabiendo que esa relación tóxica aceleraría la destrucción psicológica de su hijo, mientras le daba más víctimas potenciales para su lista. Patricia, por su parte, había desarrollado una ansiedad tan severa que no podía tomar decisiones simples sin la aprobación de su madre. A los 23 años, era una mujer hermosa e inteligente que se comportaba como una niña de 10 años en presencia de Esperanza. Había tenido 3 intentos de compromiso matrimonial, pero Esperanza saboteó cada relación, convenciendo a Patricia de que ningún hombre sería jamás digno de una Montenegro. El método de Esperanza para eliminar a Patricia fue una obra maestra de manipulación a largo plazo. Comenzó sugiriendo sutilmente que la belleza de Patricia era su único valor y que al envejecer se convertiría en una carga familiar. «Las mujeres de nuestra familia somos hermosas hasta los 30», le repetía constantemente. «Después de eso, solo servimos para cuidar a los que realmente importan». Miguel, el menor, recibió el tratamiento más sofisticado, porque Esperanza había aprendido de sus errores con los hermanos mayores. Desde los 8 años, lo crió con una filosofía que ella llamaba amor sacrificial. La idea de que quienes realmente aman a su familia deben estar dispuestos a desaparecer cuando ya no son útiles. Miguel creció creyendo que esta era una noble tradición familiar. Durante la adolescencia de Miguel, Esperanza comenzó a contarle historias familiares, completamente inventadas, sobre ancestros Montenegro
que habían demostrado su amor a la familia mediante sacrificios supremos. Estas historias no solo normalizaban el suicidio familiar, sino que lo presentaban como la máxima expresión de honor y nobleza. Para 1978, los 3 hijos de Esperanza estaban psicológicamente preparados para sus eliminaciones, pero ella decidió usar a Carlos como experimento para perfeccionar la técnica que aplicaría a los demás. Le presentó un dilema financiero completamente fabricado. La empresa familiar estaba en crisis y solo había 2 opciones. Carlos podía sacrificar su vida para que el seguro salvara a la familia, o podía vivir sabiendo que había condenado a todos sus seres queridos a la pobreza. El suicidio de Carlos en 1979 fue tan convincente que incluso la policía elogió a Esperanza por su fortaleza durante la tragedia. Carlos había dejado una carta explicando que prefería morir antes que ver a su familia en la ruina, y que esperaba que su seguro de vida fuera suficiente para resolver los problemas financieros. Lo que nadie sabía es que no había crisis financiera. Esperanza había fabricado documentos falsos y había contratado actores para representar el papel de acreedores amenazantes. Con la muerte de Carlos, Esperanza heredó no solo su parte de la fortuna familiar, sino también a sus 2 hijos pequeños, Rodolfo Jr. y Carmen, de 4 y 6 años respectivamente. En lugar de ver esto como una tragedia, Esperanza lo celebró en privado como una oportunidad de criar a sus nietos desde cero con técnicas de manipulación aún más refinadas. El capítulo termina con una revelación escalofriante. El diario de Esperanza revela que ya había planificado las muertes de Patricia, Miguel y los 2 nietos, junto con métodos específicos adaptados a la personalidad de cada uno. Para ella, la familia no era un grupo de personas que amar, sino un inventario de activos que administrar, y cualquier activo que amenazara su control total debía ser liquidado de la manera más eficiente posible. Los años 80 marcaron la época más productiva de Esperanza Montenegro en términos de eliminación familiar. Con la muerte de Carlos, había perfeccionado un modelo que podía replicar con eficiencia industrial. Crear crisis emocionales fabricadas donde sus víctimas creyeran genuinamente que morir era la solución más noble y generosa para los problemas familiares. Patricia y Miguel seguirían el mismo destino, pero con variaciones técnicas que demostraron la evolución diabólica de sus métodos. Patricia, ahora de 28 años, había desarrollado una obsesión patológica con mantenerse joven y hermosa para cumplir con las expectativas familiares. Esperanza aprovechó esta vulnerabilidad creando lo que llamaba el espejo de la verdad. Una serie de espejos estratégicamente colocados en la mansión familiar que habían sido sutilmente distorsionados para hacer que Patricia se viera mayor, más cansada, menos atractiva de lo que realmente era. Durante meses, Esperanza bombardeó a Patricia con comentarios aparentemente inocentes sobre su declive natural. «Hija, tal vez deberías usar más maquillaje alrededor de los ojos. ¿Has estado durmiendo bien? Te ves muy cansada últimamente. Tu prima Lucía se ve tan joven para su edad, ¿no te parece?» Cada comentario era una gota de ácido que corroía lentamente la autoestima de Patricia. El golpe final llegó cuando Esperanza organizó una fiesta sorpresa para el cumpleaños número 30 de Patricia, invitando específicamente a todas sus amigas de la adolescencia que habían envejecido mejor. Durante la celebración, Esperanza se aseguró de que Patricia escuchara accidentalmente
Conversaciones donde las invitadas comentaban lo deteriorada que se veía comparada con sus años de juventud. Patricia se suicidó 3 días después de su cumpleaños, dejando una nota donde explicaba que prefería partir en la cima de su belleza, antes que convertirse en una carga estética para la familia Montenegro. Esperanza lloró públicamente en el funeral, pero en privado celebraba haber eliminado otra amenaza potencial a su control absoluto sobre la fortuna familiar. Miguel, el último de sus hijos originales, representaba el desafío más complejo porque genuinamente amaba a su madre y confiaba completamente en ella. A los 26 años, era un joven idealista que trabajaba en organizaciones benéficas y había expresado interés en usar la fortuna familiar para ayudar a los necesitados. Para Esperanza, esta mentalidad filantrópica era la amenaza más peligrosa de todas. La eliminación de Miguel requirió la creación de lo que Esperanza documentó en su diario como El dilema del santo, Miguel. Una situación donde el acto más generoso y amoroso sería precisamente el que resultaría en su muerte. Esperanza fabricó una historia sobre niños huérfanos que morirían sin una donación masiva, pero que legalmente solo podían recibir el dinero si provenía del seguro de vida de un mártir familiar. Durante semanas, Esperanza alimentó la obsesión de Miguel con esta historia fabricada, mostrándole fotografías falsas de niños moribundos, cartas inventadas de médicos desesperados y reportes médicos completamente ficticios. Miguel, con su corazón compasivo, se convenció de que tenía la oportunidad de salvar 200 vidas infantiles con su sacrificio personal. El suicidio altruista de Miguel, en 1983, fue considerado por la prensa como el acto más noble de la historia familiar Montenegro. Miguel había dejado un testamento detallado, explicando cómo su muerte salvaría a cientos de niños inocentes y pidiendo que su funeral fuera una celebración de vida, no una tragedia. Esperanza fue elogiada públicamente como la madre que había criado a un verdadero santo. Con la eliminación de sus 3 hijos originales, Esperanza se encontró oficialmente como la única heredera adulta de la fortuna Montenegro, con custodia legal de sus nietos Rodolfo Jr. y Carmen, ahora de 8 y 10 años respectivamente. Pero su lista de objetivos estaba lejos de completarse. Tenía otros sobrinos, primos y parientes políticos que técnicamente podían reclamar partes de la herencia familiar. El capítulo termina con una entrada escalofriante del diario de Esperanza, fechada en diciembre de 1983. Fase 1 completada exitosamente. 3 eliminaciones, 0 sospechas, control total establecido. Los niños están listos para la programación de segunda generación. Objetivos restantes: 23 adultos, tiempo estimado 15 años. La perfección requiere paciencia, pero los resultados justifican la inversión temporal. La familia Montenegro será finalmente lo que siempre debió ser: mía y solo mía. Los años 90 representaron la época más sofisticada en la carrera criminal de Esperanza Montenegro. Con la experiencia adquirida, eliminando a sus propios hijos, ahora se enfocaba en un objetivo aún más ambicioso: eliminar a toda la familia extendida, mientras simultáneamente criaba a sus nietos como las herramientas perfectas para completar su plan maestro. Había descubierto que los niños que crecían presenciando suicidios nobles desarrollaban una psicología que hacía su futura eliminación aún más sencilla. Rodolfo Jr. y Carmen, ahora adolescentes, habían sido testigos de las muertes de su padre, tía Patricia y tío Miguel. Pero Esperanza
había presentado cada muerte como un ejemplo inspirador de amor familiar. Los había condicionado para ver el suicidio no como tragedia, sino como la máxima expresión de sofisticación emocional y nobleza familiar. Era programación psicológica de segunda generación. Víctimas que no solo aceptarían su propia eliminación, sino que la anhelarían. El primer objetivo de esta década fue Roberto Montenegro, primo hermano de su difunto esposo y potencial reclamante legal de la herencia. Roberto era un empresario próspero con familia propia, que había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre las muertes familiares. Esperanza no podía permitir que sus sospechas evolucionaran hacia una investigación formal. Pero eliminarlo requeriría técnicas más complejas, porque Roberto no vivía bajo su influencia directa. La eliminación de Roberto requirió lo que Esperanza llamó manipulación por proxy. Utilizar a sus propias víctimas familiares para destruir a objetivos externos. Convenció a Rodolfo Jr., ahora de 16 años, de que Roberto estaba envenenando la memoria familiar. Con sus dudas sobre los nobles sacrificios de los Montenegro fallecidos. El adolescente, completamente adoctrinado, se convirtió en el agente perfecto para sembrar discordia en la familia de Roberto. Durante meses, Rodolfo Jr. visitó regularmente a Roberto bajo el pretexto de conexión familiar. Pero en realidad, estaba aplicando técnicas de manipulación que Esperanza le había enseñado desde niño. Plantaba dudas sobre la lealtad de la esposa de Roberto. Insinuaba problemas financieros inventados y gradualmente creaba una atmósfera de paranoia que destruyó la estabilidad emocional de Roberto desde adentro. El suicidio de Roberto en 1993 fue presentado como resultado de estrés empresarial y problemas matrimoniales, pero la investigación posterior revelaría que había sido víctima de una campaña de manipulación psicológica orquestada por un adolescente que había sido entrenado desde la infancia para ser un instrumento de muerte familiar. Con Roberto eliminado, Esperanza heredó automáticamente sus acciones en las empresas Montenegro. Carmen, ahora de 19 años, había desarrollado una personalidad aún más preocupante que su hermano. Esperanza la había entrenado específicamente para identificar y explotar las vulnerabilidades emocionales de otros familiares. Carmen se había convertido en una depredadora psicológica que genuinamente disfrutaba el proceso de destruir la autoestima de sus víctimas, viendo cada eliminación exitosa como una demostración de su sofisticación emocional superior. La década de los 90 vio la eliminación sistemática de 15 miembros adicionales de la familia Montenegro, incluyendo primos, sobrinos, cuñadas y hasta algunos de sus propios nietos políticos que habían tenido la desgracia de casarse con potenciales herederos. Cada muerte seguía el mismo patrón. Meses de manipulación psicológica, fabricación de crisis emocionales y finalmente el suicidio noble, que eliminaba la amenaza mientras generaba admiración pública por la tragedia familiar. Esperanza había perfeccionado lo que los expertos llamarían más tarde la fábrica de huérfanos Montenegro. Un sistema donde cada eliminación dejaba niños traumatizados que podían ser adoptados por ella, criados con su filosofía de amor sacrificial, y eventualmente utilizados como herramientas para futuras eliminaciones. Era una máquina de producir víctimas que se autoperpetuaba generación tras generación. El capítulo termina con una entrada del diario de Esperanza de 1999 que revela la magnitud completa de su psicopatía. Balance de la década.
15 eliminaciones exitosas, 12 nuevos huérfanos bajo mi control, 0 investigaciones policiales. Los nietos están listos para la fase final. Rodolfo Jr. eliminará a Carmen en 2001. Carmen eliminará a Rodolfo Jr. en 2002. Y ambos creerán que están haciendo un favor el uno al otro. Para 2010 seré la única Montenegro viva, tal como siempre debió ser. La perfección familiar requiere que solo quede la arquitecta original. Para el año 2000, Esperanza Montenegro había alcanzado los 75 años y estaba más cerca que nunca de su objetivo final: ser la única heredera viva de la fortuna familiar. Sus nietos, Rodolfo Jr. y Carmen, ahora de 24 y 26 años respectivamente, representaban los últimos obstáculos significativos para su control absoluto, pero también eran sus creaciones más perfectas. 2 psicópatas completamente funcionales que habían sido programados desde la infancia para ver la eliminación familiar como un acto de amor supremo. El plan final de Esperanza era una obra maestra de manipulación que había estado perfeccionando durante 2 décadas. Había criado a sus nietos no solo para que aceptaran la muerte como solución a los problemas familiares, sino para que compitieran entre ellos por el privilegio de ser los últimos en morir. Cada uno creía secretamente que eliminar al otro sería el regalo más generoso que podían darle a su querida abuela en sus años finales. Rodolfo Jr. había sido condicionado para creer que Carmen sufría de una melancolía familiar heredada, que eventualmente la llevaría a contaminar el legado Montenegro con su tristeza. Esperanza había fabricado evidencia médica falsa que demostraba que Carmen heredó los genes depresivos de su madre María Elena y que su muerte prematura sería tanto una liberación personal como una protección para las futuras generaciones Montenegro. Carmen, por su parte, había sido convencida de que Rodolfo Jr. era demasiado emocionalmente débil para manejar la responsabilidad de la fortuna familiar. Esperanza le había mostrado evidencia de que su hermano secretamente planeaba donar toda la herencia a organizaciones benéficas, siguiendo el ejemplo de su tío Miguel. Para Carmen, eliminar a Rodolfo Jr. sería salvar el imperio familiar de la destrucción por compasión excesiva. La eliminación mutua se ejecutó con una precisión que habría impresionado a cualquier estratega militar. En Navidad de 2001, durante la tradicional cena familiar, ambos hermanos habían preparado veneno para el otro. Rodolfo Jr. envenenó el vino de Carmen con una dosis letal de digitalis, mientras Carmen había agregado cianuro a la comida de Rodolfo Jr. Ambos murieron esa noche, convencidos de que habían salvado a la familia del otro. La investigación policial concluyó que había sido un pacto suicida entre hermanos traumatizados por décadas de pérdidas familiares. Las notas de despedida que ambos habían preparado expresaban amor profundo hacia su abuela y gratitud por haberlos criado con valores tan nobles. La prensa elogió a Esperanza como una matriarca trágica que había perdido a toda su familia, pero mantenía una dignidad inspiradora. Con la muerte de sus nietos, Esperanza finalmente había alcanzado su objetivo. Era legalmente la única heredera viva de la fortuna Montenegro. Había eliminado exitosamente a 60 miembros de su propia familia durante 50 años, y nadie sospechaba que había sido algo más que una serie de tragedias familiares. Tenía 77 años y control absoluto sobre $800 millones, sin ningún heredero que pudiera desafiar su autoridad. Pero la ironía final de la historia de Esperanza Montenegro llegó en 2010, cuando fue diagnosticada con Alzheimer avanzado.
La mujer, que había pasado 5 décadas manipulando mentes ajenas, comenzó a perder control sobre su propia mente. En sus momentos de lucidez, se daba cuenta de que había pasado su vida entera eliminando a las únicas personas que podrían haber cuidado de ella en su vejez. Los últimos años de Esperanza fueron una pesadilla de soledad absoluta, sin familia, sin herederos y sin nadie que genuinamente la amara. Pasó sus días en una mansión vacía, rodeada únicamente de enfermeras contratadas, que la veían como una cliente más. La fortuna que había protegido tan celosamente se volvió irrelevante, porque no tenía a nadie con quien compartirla, ni nadie que pudiera perpetuar su legado. El capítulo final se cierra con el descubrimiento de su diario en 2018, 2 años después de su muerte. Las 50 páginas de planificación meticulosa, técnicas de manipulación y celebraciones privadas de cada eliminación exitosa revelaron finalmente la verdad. Esperanza Montenegro no había sido una víctima trágica de circunstancias familiares, sino la arquitecta deliberada de la mayor masacre familiar de la historia moderna. Había ganado todo el dinero del mundo, pero había perdido su humanidad en el proceso, convirtiéndose en la mujer más rica y más sola del planeta. El caso de Esperanza Montenegro nos deja una lección aterradora sobre los límites de la codicia humana y el poder destructivo de la manipulación familiar sistemática. Durante 5 décadas, esta mujer demostró que la paciencia combinada con conocimiento psicológico puede convertir incluso el amor familiar más genuino en un arma letal. Su capacidad para hacer que 60 personas eligieran voluntariamente la muerte sobre la vida revela que nuestras defensas mentales son más frágiles de lo que creemos. Lo más perturbador de esta historia no es la crueldad de Esperanza, sino la facilidad con la que logró que sus víctimas participaran activamente en su propia destrucción. Cada familiar que eliminó creía genuinamente que estaba tomando la decisión correcta, que su muerte beneficiaría a quienes amaba. Esto demuestra que la manipulación más efectiva no quebranta la voluntad de las víctimas, sino que la redirige hacia objetivos autodestructivos. La tragedia final de Esperanza Montenegro es que ganó todo lo que creía querer: dinero, poder, control absoluto, solo para descubrir que había eliminado todo lo que realmente importa: conexión humana, amor genuino y legado familiar. Su historia nos recuerda que la riqueza sin familia no es victoria, sino la forma más costosa de suicidio emocional. Al final, se convirtió en su propia víctima final. Historia completa finalizada. Esta narrativa combina elementos psicológicos perturbadores con una progresión temporal que mantiene el suspenso hasta el final, perfecta para generar máximo engagement en tu audiencia.